Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de vida cristiana y vamos a dar continuidad a lo que hemos estado hablando acerca de la espiritualidad. ¿Cómo están? Como no les puedo ver, yo intuyo que bien. Muy bien. Ok. ¿Muy espirituales? Ok. Esperando la clase con muchas ansias. Excelente. Bueno, excelente. Pues vamos a pedirle al Señor que sea el quien nos guíe, que sea su voz la que escuchemos y que sea el quien implante en cada persona lo que tengan que aprender y en lo que tengan que avanzar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta tremenda oportunidad que nos das de estar nuevamente juntos, Señor, de estar aprendiendo algo más de tu palabra. Queremos pedirte que seas tú quien nos enseñe, Señor, quien nos guíe hacia toda verdad, tal como el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría y nos llevaría y nos recordaría y nos guiaría y nos enseñaría toda la verdad. Y es lo que te estamos pidiendo hoy, porque como el Señor Jesús también dijo, tu palabra es verdad, Señor, y en ella queremos reposar y en ella queremos aprender, Señor, de ella queremos aprender y crecer sin duda alguna, Señor, más en ella y poder reflejarlo, Señor, en nuestro barrio, en nuestro entorno, en nuestro trabajo. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos dice Casir, si ya vamos, familia, nos atrasamos. No, tómense su tiempo, no hay problema. Están excusados, no hay problema. Bueno, estuvimos hablando acerca de la espiritualidad, por favor, y vamos a tratar de ser ligeros y continuos. ¿Se acuerdan que dijimos que había 3 factores para que se requieren para una verdadera espiritualidad? Dijimos que la espiritualidad no era que te pusieras una cierta ropa, que te pusieras un turbante, así como Calimán, ¿no? Que te pusieras una capa larga y anduvieras con cara de piedad por todo el barrio, ¿no? Y qué espiritual. O que te sentaras de una cierta manera, o que incluso tu vocabulario, ¿no? Sea así, como, claro que sí, porque, que Dios te bendiga. O sea, eso no es realmente una muestra tangible de una espiritualidad verdadera y sobre todo sana. Dijimos que la espiritualidad sana, la práctica de la vida cristiana, se desprende de una espiritualidad sana. Esa es la espiritualidad bíblica, ¿sí? La que está cimentada en la Escritura. Y dijimos que los cristianos, todos los que hemos experimentado el perdón del Señor, todos los que hemos reconocimos en algún momento de nuestra historia, tuvimos la necesidad de reconocer dónde estábamos y la necesidad que teníamos de ser salvos, de ser limpios a través de Jesús. Dijimos que no eran gente perfecta, ¿sí? Que había un asunto posicional y había un asunto de práctica, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la justicia de Dios, cuando hablamos de la santidad incluso, hay una que es posicional y una que es práctica, ¿sí se acuerdan? O sea, que Dios nos ha declarado justos por la justicia de Cristo y es así como nos ve a través de Cristo. Gracias a Dios por eso. Pero en cuanto a la práctica, bueno, nos estamos aprendiendo en vida cristiana, precisamente, que tenemos mucho que caminar, ¿sí? Para llegar a la semejanza del Señor. Esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Todas esas cosas que de pronto escuchamos y vemos a través de ciertos predicadores y evangelistas, televangelistas, el canal cristiano, etcétera, etcétera, no es de la noche a la mañana. Yo lo ilustro siempre de esta manera, miren. No es que fuiste a hacer ejercicio al bulevar, aunque ahorita no se puede, ¿verdad? Está todo roto. Pero fuiste a hacer ejercicio al bulevar y ahí estabas
en tu caminata así bien metido, ¿no? Bien concentrado. Y la cosa más peligrosa para los que nos ven, van a ver este video y no son de la zona tropical, estamos en el Caribe, desde donde estamos grabando esto. Digo, para los que nos van a ver en Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, HBO y todo donde se transmiten estas clases, en las zonas tropicales pues existen los cocoteros, ¿no? Algunos son chaparritos y otros son muy, muy altos y ahí están los cocos. Y el mayor peligro que corremos aquí es que tú te pares debajo de un cocotero a platicar y se caiga un coco, ¿no? Entonces imagínate que estás ahí metido en tu ejercicio y todo y de pronto al pasar se desprende un coco, te pega exactamente en la mollera, como decimos por acá, pierdes el conocimiento, te vas al piso desmayado. Los otros deportistas vienen y te auxilian y aire, ¿no? Y pero ya no tanto aire porque como que se infla, ¿no? Aire, ¿no? Y esto. Y resulta que pasado un rato, tú comienzas a recobrar la conciencia, ¿sí? Y cuando vuelves de tu inconsciencia, porque te pegó un coco en la cabeza, empiezas a ver las cosas diferentes. Y empiezas de pronto a razonar que la vida en Cristo es necesaria, es un elemento es el elemento de vida, que debes gastar más tiempo en la escritura. Ahí no te paras y les empiezas a predicar. Y empiezas a hacer las cosas que no hacías y dices, oh cielos, maduré porque me cayó un coco en la cabeza. ¿Sabes? No es así. ¿Sí? Te puede caer lo que sea en la cabeza y tú desmayarte y así no vas a adquirir crecimiento ni madurez en la vida cristiana. Esto es algo, ¿sí? Que es a donde vamos de los que es necesario, que toma, bueno, es uno de los elementos, precisamente el elemento que sigue, pero dijimos que en primer lugar era necesario que, a ver, clase, porque esto cuenta para sus calificaciones. En primer lugar, hay un elemento, el primer factor necesario para una espiritualidad bíblica sería Regeneración. ¿Otra vez? La regeneración. Muy bien. La regeneración, ¿de qué estamos hablando ahí? De una persona nacida de nuevo. Alguien que no ha tenido una experiencia salvífica. Alguien que no conoce a Jesús. Alguien que no, el Espíritu Santo no ha venido, o por no nacer de nuevo, por lo tanto no tiene el Espíritu de Dios, no puede tener una vida, no puede caminar una vida cristiana, porque es el primer factor, el primer elemento, ¿sí? Que se necesita. El número 2, ¿cuál era? Salvación. No. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, exactamente. ¿Por qué? El Señor Jesús dijo que cuando Él se fuera vendría el Espíritu Santo y que Él los guiaría a toda verdad, que Él nos enseñaría, que Él nos guiaría, y hablamos de algunos de los ministerios del Espíritu Santo, ¿sí? No se puede tener una vida cristiana o una espiritualidad bíblica sin la guía, sin la presencia y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy vamos a la 3, que es la que no alcanzamos a hablar, pero recuerden que antes de ir a ella les dije que es necesario, ¿sí? Cuando hablamos del Espíritu Santo, permitir que nos guíe y buscar nosotros, ¿sí? Hacer todo lo posible de acuerdo con la Escritura, ojo, de acuerdo con la Escritura, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu, la llenura del Espíritu es algo no es complicado, pero es difícil muchas veces de tratar, depende a la iglesia a la cual vayas. Hay iglesias que son de corte pentecostal carismático, ¿sí? Y los respetamos. Yo creo que son creyentes, muchos de ellos, muchas de estas iglesias son creyentes verdaderos. Pero bueno, ellos creen que la llenura del Espíritu Santo es algo que viene sola. Que estás cantando, ¿no? Una de las que cantamos, ¿no?
estás cantando allá en la iglesia, estás contento, estás aplaudiendo, y de pronto, o sea, así, ¡fum! O sea, que ya eres lleno del Espíritu y empiezas a temblar y empiezas a sudar y empiezas a aplaudir más fuerte y etcétera, etcétera, ¿no? Y a decir, hablar en voz alta y a glorificar a Dios en voz alta. Y es que de pronto me llegó la llenura. Bíblicamente, yo, o sea, lamento decir que no es por ahí, ¿sí? Sino que la llenura del Espíritu es algo a lo cual se puede llegar no de una manera permanente, pero de una manera repetitiva y continua, si nosotros somos obedientes a la guía del Espíritu Santo. Y hablamos de ello como cuando Pablo habló con los efesios y les decía, por ejemplo, que fueran controlados por el Espíritu. Decía, no, y usa esta comparativa, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. ¿Por qué usa esa comparativa? ¿Sí? Porque lo que Pablo está mostrando es que, o está expresando a ellos, es que así como el vino produce una borrachera que controla la vida, las actitudes, los movimientos, las palabras, en el momento en el que está alcoholizado, lo que está sucediendo, dice Pablo, es que está siendo controlado por el alcohol en ese momento. Dice, no lo hagan, no caigan en ese control. Mejor, dice, sean controlados por el Espíritu. O sea, así como el alcohol está controlando la vida de esa persona, disponte bajo la guía del Espíritu Santo, que sea el que controle tu vida. O sea, que las palabras que salgan, que las actitudes que salgan, que todo lo que salga, obviamente va a venir del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí hablamos de ello, ¿ah? ¿Sí se acuerdan? ¿O estoy disertando? Sí. Ok, perfecto. Bueno, número 3, y este es el tercer factor que se necesita para una espiritualidad verdadera, bíblica y sobre todo fuerte, firme, y es el tiempo, es el factor tiempo. Anótenle. Es entonces regeneración o nuevo nacimiento, el Espíritu Santo y el tiempo. ¿A qué me refiero con el tiempo? Bueno, a ver, me voy a basar en un libro que tengo aquí, porque me gusta cómo lo va desglosando y que lo entendamos de esta manera. En 1 Corintios 2:15, alguien por favor búsquelo. A mí se me dificulta un poco porque la mesa aquí me pongo de lado muy pequeño y es un show. 1 Corintios 2:15. Vamos rápido. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual, dice Pablo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cierran su micrófono porque me oigo. Ok. El espiritual aquí nos está hablando de la persona que es controlada por el Espíritu Santo. Y dice que al llegar a ese nivel de control, de ser realmente una persona 100% controlada por el Espíritu de Dios, dice, juzga todas las cosas. Vamos a hacer un paréntesis aquí porque es muy importante explicarlo. Vivimos en una generación y en un momento de la historia de la humanidad e incluso esto se ha filtrado y se ha permeado en el cristianismo, en el que la gente ha agarrado como una tremenda excusa el hecho de que no seas juzgón, ¿sí? No seas juzgón, no me juzgues. Otros son más arrojados y a veces me pregunto si no les da miedo cuando dicen, a mí solo Dios me puede juzgar.
Bueno, aguas, ¿no? Y hay una confusión tremenda, porque muchos toman como, ¿a qué se refiere cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas? Se refiere a un cristiano que va por la vida diciendo, tú estás mal. Ah, mira, estás escuchando 95.3 la radio. No, estás mal. Oye, me subí a tu coche e ibas escuchando un concierto de Los Temerarios. Estás mal. Oye, te vi en el supermercado y me pareció ver que llevabas una botellita de vino, ¿eh? Estás mal. ¿A eso se refiere el pasaje? La realidad es que no. Lo que quiere decir aquí es que hay una cuestión, miren. Muchas veces cuando la escritura habla de juzgar, de lo que está hablando no es de emitir una sentencia. Esas son cosas que solamente Dios puede hacer, ¿sí? Sino que el espiritual, ¿sí? Por su relación con el Espíritu Santo, porque es una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Puede tener una sana visión de las cosas, una visión real y verdadera de las cosas, ¿sí? Por lo tanto, es capaz de ejercer un criterio como el criterio de la Escritura, porque la Escritura está guiando su vida. No se está refiriendo a esa clase de juicio, de yo te juzgo porque esto y porque el otro, no, sino que él puede discernir todas las cosas. Miren, le voy a pedir a mi esposa, por favor, si no le baja un poquito a la música esa porque se escucha hasta acá. La de Alexa, nena, por favor. Porque la escucho hasta acá. Y se me va el hilo. ¿De qué estábamos? De que el espiritual juzga todas las cosas. Bueno, ¿sabes? Cuando Dios controla, cuando el Espíritu de Dios controla tu vida, cuando la palabra de Dios reina, como dice Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Te voy a decir algo, puedes llegar a experimentar cosas que incluso, que son un tanto, a ver, quiero tener el cuidado, pero son sobrenaturales. O sea, sabes que tú a veces te puedes hasta dar cuenta cuando alguien que es cristiano y viene a decirte y echarte una perorata y tú enseguida te das cuenta que no es verdad. ¿Por qué? Porque no llegaste, sino que estás avanzando y avanzando y avanzando cada vez más en crecer y en el control del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el espiritual puede discernir todas las cosas y tener un criterio sobre todas las cosas de la vida cotidiana. ¿Sí? No más arriba de Dios ni más allá de Dios. Me refiero en este plano en el que estamos. Pero para esto se necesita el factor tiempo, ¿sí? Entonces, se requiere tiempo en primer lugar para obtener conocimiento. Yo no sé, sí lo sé. Parezco Cantinflas hoy, ¿verdad? Sí sé por qué muchos pastores, sí sé por qué en muchas iglesias, sí sé por qué muchos líderes desprecian tanto el conocimiento. Hay unas cuantas razones de por qué esto pasa y me gustaría que pongan atención. Número 1, porque si la congregación se queda ignorante de la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar en la relación líder-congregación? ¿Qué puede pasar? A ver, espirituales, comiencen a discernir. Él siempre va a estar por encima de los pensamientos de los demás. Exactamente, y eso se llama... Autocracia. Se llama control. Se llama control. ¿Sí? Un pastor, un predicador, un líder de iglesia,
al que no le importa que la gente tenga conocimiento, sino que al contrario los desanima. Y les dice cosas como, por ejemplo, no, ¿para qué quiere usted tanto conocimiento? Usted póngase en manos de Dios y deje que Dios le guíe. Bueno, hay un versículo, precisamente estaba hablando con Jacir la semana pasada. Jacir, para los que nos ven, es nuestro pastor. Y le decía, Jacir, habríamos de preparar una serie o un estudio un día, ¿no? Que se llamara algo así como los versículos más jugueteados de la Escritura. ¿A qué nos referíamos, Jacir y yo? A esa clase de versículos que se agarran y se tuercen para lograr un cometido, pero que el versículo no está diciendo eso. Entonces toman un versículo estos líderes de la Escritura que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, hermano, ¿para qué quiere usted tanto conocimiento? No, usted venga, siéntese, escúcheme, póngalo en práctica y que el Espíritu de Dios le guíe, pero no se mate en adquirir conocimiento. Qué curioso, porque la Escritura siempre va hacia el lado contrario en cuanto a que la gente sepa, en cuanto a que la gente conozca, ¿sí? No, la diferencia es que va a ser siempre un pastor y va a ser siempre un líder, el que está siendo guiado por Dios, verdaderamente por el Señor, que va a procurar que las ovejas adquieran conocimiento. ¿Sí? Hay un versículo que me encanta y que está en Filipenses. A ver, Filipenses 1. Filipenses 1, versículo 9, es el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipo y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. La pregunta es, ¿para qué? La respuesta está en el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. ¿Ves? El mismo apóstol Pablo oraba por la gente y oraba por las iglesias a las cuales atendía para que la gente adquiriera más conocimiento, porque así no los iban a poder engañar. Si tú conoces la Biblia, si tú conoces la palabra de Dios, ese binomio perfecto, ¿sí?, entre la palabra y la guianza del Espíritu, va a ocasionar en tu vida que no seas engañado, o al menos que no lo seas tan fácilmente, ¿sí? Entonces, hablando del tiempo, se necesita tiempo para adquirir ese conocimiento, de sumergirte en la Escritura, leer, memorizar, tomar apuntes, subrayar, escuchar con calma cada estudio, cada sermón y permitir que el Señor sea el que te vaya ayudando a integrar estas cosas a tu vida y adquirir experiencia, ¿sí?, para que tú también puedas llegar a ser como ese espiritual que discierne todas las cosas. Para eso es el fin del conocimiento. No es que, no, la letra mata, hermano, ni te esfuerces, no, esfuérzate, por favor. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo el Señor en el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Josué, ¿no? Es una historia que siempre contamos de Josué, uno de los héroes de la fe, qué bárbaro, qué valiente, pero el Señor le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Perdón? ¿Cómo fue? Ok, reinicio. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche, ¿tú qué vas a hacer? Meditarás en ella. Tú meditarás en ese libro para que guardes y ¿para qué? A ver, otra vez es que como que entran y se salen. Completen la frase. Ok, para que guardes y medites en él, y entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Y dice, entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Por cierto, los que quieren tener suerte, que les vaya bien en la iglesia cristiana, sí se puede que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien, pero el requisito es ese, que camines, que andes, que medites la palabra de Dios, que no se aparte nunca de tu mente y de tu corazón y de tu boca. Y el problema es que la mayoría no lo quiere hacer. Dice, tiene que haber una forma más fácil de ser prosperado. Y eso no, o sea, para empezar no hay. Y número 2, tampoco es el propósito de Dios. Y créeme, no es el interés de Dios hacernos, cuando hablamos de prosperidad en cuanto a dinero, ese no es el propósito de Dios. Ya lo hablamos muchas veces, ¿no? Entonces no voy a redundar sobre ello. Entonces, esta cuestión entonces de adquirir conocimiento y de el factor tiempo y todo, no puede realizarse algo que sea de la noche a la mañana. Ya les di el ejemplo del coco, ¿sí? Tiene que pasar un tiempo para que adquiramos, y aquí sale una palabra, pum, pum, que es la palabra madurez, para que podamos adquirir o llegar a un punto de madurez. Tiene que pasar tiempo. La palabra madurez, ahí está la clave, ¿sí?, del concepto de la espiritualidad, porque la madurez cristiana es el crecimiento que el Espíritu Santo produce durante un periodo de tiempo en el creyente. Aquí, esto es una frase que parece simple, pero es muy profunda. Repito, la madurez cristiana es el crecimiento que el Espíritu Santo produce durante un periodo de tiempo en el creyente. ¿Por qué? Por la simple razón, ¿sí?, de que el Espíritu necesita tiempo para trabajar contigo, para que vayas conociendo cada aspecto de la vida cristiana hasta llegar a un punto de madurez. Eso se los voy a explicar un poquitito más adelante. En la escuela, yo recuerdo la secundaria, ¿cuántos lidiaron mucho con física? No me refiero a la educación física. Física. Las fórmulas y tantas cosas que de pronto nos hacían cuestionar si mejor nos íbamos de albañiles o seguíamos estudiando, ¿no? Pero existen fórmulas en la física, como por ejemplo se nos dice la velocidad multiplicada por el tiempo da como resultado ¿qué? Velocidad por tiempo. La masa. Decidimos ser albañiles, hermano. La distancia. La distancia. Es la distancia. Entonces. Es que eso me enseñaron en la mañana y yo iba en la tarde. A ver, ¿cómo estuvo? Eso lo enseñaron en la mañana y yo iba en el turno de la tarde. Bueno. Sí. Ya estaba cansado el maestro de leer en la tarde para repetir lo mismo y entonces, ¿no? Entonces, la velocidad multiplicada por el tiempo nos da la distancia. De manera que la distancia hasta la madurez se puede cubrir, obvio, en un espacio de tiempo que, por cierto, puede ser más corto para acelerar el crecimiento. Yo dije que no había atajos y que no se podía, que no era que te cayera un coco, pero hay una forma en la cual puede tomar menos tiempo, y esa forma es
si nos entregamos realmente en obediencia a escuchar la voz de Dios, a poner en práctica su palabra y a permitirle al Espíritu de Dios que guíe cada uno de nuestros pasos. El tiempo se acorta. En lugar de pasar años con muy poquito crecimiento, y eso es uno de los problemas que experimentan muchos cristianos. No es que no sean cristianos, es que simplemente se han resistido. Pero bueno, en un momento más vamos a hablar de ello. En conclusión, en cuanto a estos tres factores, la espiritualidad entonces, en conclusión, anoten esto, la espiritualidad bíblica es una relación adulta con el Espíritu Santo. Estamos hablando de espiritualidad madurez. Es una relación adulta con el Espíritu Santo. Ahora, esto es en cuanto a lo que se refiere, o lo que se requiere más bien, para tener una espiritualidad sana y bíblica. Ahora vamos a ver algunas ramificaciones están enraizadas en esto, y son algunas ramificaciones que salen de ahí que necesitamos tocar, porque es importante saber, ¿sí? En primer lugar, número 1, al nuevo cristiano, o sea, al recién converso, al recién convertido, no se le puede no tanto llamar, pero sí como no se puede esperar de él que sea espiritual en el concepto que acabamos de dar, ¿sí? Tiene efectivamente el factor de ser regenerado, el factor 1, ¿sí? Tiene el factor 2, que como se convirtió realmente al Señor, el Espíritu Santo lo selló, vino a vivir en él, es cierto, lo tiene, pero le falta 1, y que tiene que ver con el desarrollo pleno que todos experimentamos, que es el factor tiempo, que es el número 3. Por lo tanto, de un nuevo creyente no se puede esperar que sea, ni se debe esperar que sea espiritual, ¿sí? Y digo no se debe porque, miren, es muy triste, hermanos. Yo creo que lo que les voy a decir, yo creo que Dios puede, porque es Dios, puede obrar en las personas de maneras diferentes. ¿Por qué razón? Porque el plan de Dios para la vida de alguien que, vamos a suponer que por la gracia de Dios el próximo domingo en la reunión, llegara una persona nueva, un hombre, y que entendiera el mensaje, que Dios lo tocara, ¿no? Para entender y que ese hombre se entregara a Cristo. Y entonces, de pronto, pasados unos 4 o 5 meses de que se convirtió, o sea, vamos a decir, como que para fin de año, veamos que ese hermano está, qué bárbaro, en llamas. Y uno dice, qué impresionante, pero si él apenas se convirtió en marzo, y mira cómo ya participa, cómo ya comparte, cómo se ha involucrado, ya se le notan hasta los frutos del Espíritu. ¡Qué impresión! Contra otro que tal vez se convierte y va a vuelta de rueda de carreta. ¿Qué pasa? Que a veces hay cuestiones que, si bien está la responsabilidad humana de la cual ya hemos hablado, pero también involucra el plan de Dios para cada persona. Puede ser que esa persona que avanza tan rápido, Dios la quiera usar y llevársela para usar en algún lugar, ¿no? Puede ser un misionero, puede ser, a lo mejor, o sea, que digan,
pues este hermano ha demostrado en el lapso de un año que bárbaro, mira, ya tiene 5 discípulos él solo. Y mira todo lo que está haciendo, los está discipulando, los está atendiendo, está pendiente de ellos. Pues a lo mejor este brother es el que va a ser este hermano, qué naco se oyó, ¿no? Este brother. Este hermano a lo mejor pues es el que va a ser a lo mejor la congregación, no sé, ¿qué lugar es grande acá? ¿Qué barrio será así súper grande? Vamos a suponer Forjadores, ¿no? Que es Forjadores y Almendros y la otra que está más para acá, Aldemir, la que pega casi con Andara. ¿Vicente Guerrero, no? Milenio. O sea, que es una zona grandotota, Almendros, Forjadores, Milenio, Ciancán. Pues a lo mejor pues se le hace el encargo y resulta que este hermano va y la renta, se le renta una casa y resulta que en 3 meses ya la llenó y le queda chica. O sea, ¿qué pasa? Que Dios tiene un plan para cada uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les dije que el plan de Dios era como un traje hecho a la medida? A mí no me queda. A ti no te va a quedar el mío y así. No queda, porque cada uno tiene, ¿no? Entonces, no se puede. Bueno, a lo que iba, que es muy triste en las iglesias, cuando decimos que no se puede esperar espiritualidad de un nuevo convertido, es ver cómo frustran y llenan de cansancio al nuevo convertido en algunas congregaciones. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, pastores que dicen, no, hombre, si Luis Miguel viniera a mi congregación y se convierte, yo ya mañana, el próximo domingo, ya lo puse aquí a cantar y para el próximo mes ya me lo llevé de gira por todas las iglesias. Y me dice, ¿en serio? O sea, ¿no te interesa que Luis Miguel, más allá de que conoció al Señor, conozca los fundamentos de la fe? Entienda, en primer lugar, qué fue lo que pasó en el reino espiritual cuando él se convirtió, lo que adquirió, quién vino a vivir a su vida, todo eso que debe ser explicado a través del discipulado para que la persona comience a caminar y a crecer. Y entonces, a mí me tocó ver, miren, cuando digo que todo lo que yo he visto, no es que yo tenga 300 años, es que yo me involucré en el ministerio, ¿sí? Desde el Instituto Bíblico. Entonces, por lo tanto, les estoy hablando como activamente de ver, que me tocó ver un mundo de cosas, aunque tengo unos años perdidos en los que me dediqué a hacer otra cosa y dejé el ministerio. No el ministerio de Harry Potter, el ministerio del Señor. Pero estamos hablando más o menos desde el año 88. ¿Sí? Entonces, yo vi a gente talentosa, yo vi a gente con ganas de crecer, vi a gente dispuesta, pero que se acababa de convertir y que fueron desanimados y fueron cansados porque los líderes entonces esperaban actitudes maduras de su parte. O sea, lo vieron cenando en tal lugar y usted estaba tomándose la copita de vino. Lo vieron. Usted no me va a decir que no es cierto. Oye, se convirtió el domingo. Necesita el discipulado. Van entendiendo por qué el discipulado es tan importante. ¿No? O en los años 80, en los años 90, donde que el cristiano fuera al cine era un pecado. ¿No? Y decía así, hermano, venga para acá, antes de que entremos al culto. Ustedes lo vieron entrando al cine el fin de semana pasado. Hable con el Señor, pídale perdón antes de entrar a su casa. O usted hizo tal cosa, o me dijeron que usted estaba, o yo lo vi en tal situación, o esto, o el otro, o el aquí, o el allá. Usted debe, usted debería, usted esto, usted el otro. Cualquiera me podría decir, bueno, es que ese es el trabajo de un pastor. Sí, es el trabajo de un pastor, guiar, estamos de acuerdo. Pero si no lo estás discipulando y no le estás mostrando de qué se trata y solo lo estás regañando, el resultado es una frustración tremenda y muchos acaban yéndose de la iglesia. ¿Por qué?
porque se espera que se convirtieron hoy y mañana ya sean Billy Graham. Que pasado mañana ya estén agarrando sus cosas y se estén yendo a la selva ecuatoriana a encontrarse con los aucas para terminar el trabajo. Eso, hermanos, no pasa. Se necesita tiempo, entonces no se puede esperar espiritualidad, porque no ha tenido tiempo suficiente el nuevo convertido para crecer y desarrollar el conocimiento y la experiencia cristiana. Eso es necesario, es obligatorio prácticamente. Miren, el apóstol Pablo, ahora que estamos estudiando Gálatas, los domingos, estamos estudiando el libro de Gálatas. Al inicio de Gálatas, cuando Pablo da toda la defensa de su ministerio y comienza a decir y a explicar por qué él, ¿sí? Él a dónde estaba, a dónde fue, cómo no tuvo nada que ver con algunas personas, pero algo queda claro aquí. Pablo, si quieren verlo de esta manera, para la religión judía, en el tiempo en que él perseguía a la iglesia, en ese punto máximo en el que estuvo, miren la influencia que tuvo. Nos dice el libro de los Hechos que Pablo llegaba, ¿sí?, a los concilios judíos tronando dedos y diciendo, rápido, cartas, de estos como justificando y explicando quién soy y qué es lo que hago, porque voy a ir a traer y arrastrar unos cristianos para acá y vamos a apedrear 20 más. Y se las daban así de fácil. Si quieres usar un término de esa época, Pablo era un rockstar dentro de su religión. Lo veían así. Pablo. Cuando Pablo estaba yendo, vamos a recordar toda esta historia que ya conocemos. Cuando Pablo estaba yendo precisamente a cumplir su negro ministerio, si lo quieren ver así, eso tan tremendo que le hacía, el Señor se le aparece. Una luz que lo ciega y él cae en tierra y que, por cierto, he escuchado a hermanos predicar, ¿no? Y entonces el Señor tiró a Pablo del caballo. Hermano, la Biblia no nos dice en qué estaba yendo Pablo. Pudo haber ido caminando, pudo haber estado yendo sobre una mula o sobre un caballo, pero no se especifica. Solo dice que cayó a tierra, ¿sí? Cegado por esa luz y el Señor que le hablaba, que dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que sí, si usaban calzones en esa época, yo creo que sí se le hicieron de yoyo a Saulo en ese momento, ¿no? De escuchar la voz del Señor, o sea, así que muy valentón. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? ¿Verdad que es duro darle coces al aguijón? ¿Saben qué es un cos? No es lo que ustedes le dicen a su esposo de, oye, cos, ¿podrías pasarme de la cocina las galletas? ¿No? No es eso. ¿Qué es una cos? ¿Alguien sabe qué es una cos? Las patadas que tiran los caballos o las mulas. Es la patada que tira cualquier equino. Sí, sea burro, sea mula, sea caballo, sea cebra, sea de este tipo de animal, ¿sí? A eso se le llama cos, ese tipo de patada. Entonces, el aguijón. O sea, es como que tú con o qué tal cuando has pisado un clavo. De puro coraje de pisar el clavo, ¿a poco te pones a patear el clavo? Eso quiere decir, ¿verdad que no? O sea, nadie en su sano juicio se pondría a patear un clavo. Entonces le dice, no puedes dar cosas contra el aguijón, Saulo. No se puede. Te vas a lastimar más. Y entonces lo levantan y el Señor da instrucciones de dónde lo habrían de llevar. Imagínense el susto del hermano a donde lo llevaron.
sea, nada más imagínense cuando abre la puerta y le dicen, ustedes, fulanito, sí, mire, pasó esto, y Saulo de Tarso. ¿Quién? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, el que mata cristianos, ese mismo. Imagínense el susto, ¿no? Y ahí se lo dejan. Imagínense qué miedo, ¿no? Y si a lo mejor el hombre pensaba, Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Y si está fingiendo? ¿Y si recobra la vista y yo durmiendo y me agarra dormido en un ataque de ira porque lo dejaste ciego? Yo digo, Saulo ahí sentadito, ciego, sin poder ver nada. A lo mejor el hermano pasaba y hasta le hacía, total, no me puede ver. Pero lo cierto es que cuando él recobra la vista, cuando recupera la vista, fíjense cómo los hermanos de la iglesia no vinieron corriendo, porque la voz se corrió. ¿Sí? En ese tiempo, imagínense cómo está. Bueno, es más, como en ese tiempo la tecnología era más pequeña, se cayó el WhatsApp de ese tiempo. O sea, sí, Pablo de Saulo de Tarso se convirtió, el Señor lo tiró a tierra. Dicen que está ciego y que un hermano lo tiene en su casa. O sea, se debe haber corrido la voz, a pesar de que en ese tiempo era muy complicado que las noticias fueran rápido, pero el punto es que no corrió la iglesia y los grandes apóstoles y los hermanos más versados de la palabra a buscarlo y a decir, mío, porque es el rockstar de esta generación, de su religión. Imagínate el caché que va a tener mi iglesia. Si yo anuncio este domingo, hermanos, y hoy tendremos el sermón de boca, sí, del mismísimo ex asesino de cristianos, al cual, aleluya, el Señor, gloria a Dios, ha rescatado y sacado de esa vida pecaminosa, gloria a su bendito nombre. Sí, ese mismo que están ustedes pensando, oh, aleluya, está con nosotros aquí, gloria al Señor. Demos gracias a Dios por la vida de... Yo soy Saulo de Tarso, ¿no? Y salía Pablo, ¿no? Y explotaban y una gira, no. La palabra de Dios, perdónenme que lo haga tan largo, pero yo espero, ¿sí están aprendiendo algo? ¿Sí? La palabra de Dios nos dice, de boca del mismo Pablo, que estuvo en Arabia unos años. ¿Qué estuvo haciendo en Arabia? Él mismo también nos lo cuenta y nos lo dice. Yo no tuve contacto con Pedro, ni tuve contacto con los grandes apóstoles. Yo estaba ahí, el Señor estaba siendo enseñado prácticamente. El Señor habrá usado a alguien que no era conocidísimo como estos otros rockstars que fueron apóstoles, discípulos, mejor dicho, del Señor. Estaba aprendiendo de alguien más, guiado por el Señor. Ya en unos cuantos años apareció y comenzó su ministerio. ¿No? Y bienvenido. ¿Se acuerdan cómo comenzó su ministerio Pablo? Llegó a predicar a una ciudad y dije, agárrenlo, y tuvo que salir colgado de una canasta, escondido. Ven, no es así tan fácil la cosa, pero esos fueron los primeros pasitos de Pablo. Y no era en el principio el Pablo, sí, que ya vamos viendo reflejado en la palabra de Dios, a través de sus epístolas, que llegó a desarrollar Pablo un entendimiento tal, obviamente dado por el Espíritu de Dios, para explicar, para establecer la doctrina como el Señor quería que se establezca, para que nosotros la conociéramos, las generaciones de cristianos a partir de Pablo para adelante la conociéramos. Justificación, salvación, redención, ministerios del Espíritu Santo, el orden en la iglesia, los llamamientos del Señor en cuanto a ministerios,
las misiones, lo que el Señor espera en misiones, la disciplina de la iglesia. Ven cómo todo eso lo estableció Pablo, pero no sucedió al domingo siguiente que se convirtió. Y llega a un nivel tal, Pablo, que Pedro, habiendo caminado con el Señor, en una de sus cartas dice, habla del hermano Pablo, dice que dice cosas que como que dijo que a veces ni yo las entiendo. ¿No? Pero el Señor lo está usando. Fíjate, y Pablo ni siquiera caminó con el Señor, como Pedro. Entonces, no se puede, recapitulamos, no se puede llamar espiritual ni esperar actos espirituales de un recién convertido porque le falta tiempo. Todavía no, ¿sí? ¿Puede haber control del Espíritu Santo en su vida? Sí. Pero ese terreno de control está sujeto a la expansión en el proceso normal de crecimiento cristiano. O sea, apenas está comenzando a expandirse y empezar a tocar diferentes áreas. Un cristiano nuevo no ha sido probado en muchos aspectos de la tremenda gama general de conducta cristiana. Por ejemplo, miren, les voy a contar lo que, por ejemplo, me pasó a mí. Yo conozco al Señor en el año 84 y ese primer año, desgraciadamente, yo no tuve quien me discipulara, porque el campamento en el cual yo me convertí fue en otro estado. Entonces, al llegar aquí a Quintana Roo, me empiezo a congregar. Y gracias a Dios por esa iglesia, ahí di mis primeros pasos, pero no había ministerio de jóvenes, no había interés tan siquiera por los jóvenes, y eso que veníamos del campamento, pero miren, como una sola bola de fuego. Queríamos cantar, queríamos escuchar, queríamos que nos enseñen, queríamos organizar reuniones de fines de semana, con evangelismo, o sea, queríamos replicar lo que habíamos visto, pero éramos nuevos convertidos. Entonces, por más que tratamos de hablarlo con los líderes de la iglesia, pues era mucha gente de la tercera edad que veía las cosas de una manera, de una generación muy anterior. Entonces, realmente no nos dieron lo que esperábamos. Por lo tanto, pasa un año en el que yo me mantuve nada más de un libro de devocionales, un librito que no sé dónde acabó, que se llamaba como León Rugiente, me acuerdo. Unos folletitos de Chic y la paciencia de un señor que se llama Ricardo Magaña, que yo tenía un mundo de preguntas para hacerle, ¿no? Y siempre estuvo dispuesto a contestar. El punto es que yo, obviamente, estaba súper inmaduro, a pesar de que tenía buenas intenciones. Y entonces cuando llega el campamento del otro año, pues todos corrimos a inscribirnos y sí, queremos estar en ese campamento. Entonces me acuerdo que me había comprado yo era muy ahorrador, esa es otra historia. Me gustaba comprarme cositas bonitas y buenas y tener mis cositas de marca. Entonces estaban de moda unos lentes de sol que eran originales de la marca Playboy. Y tenían el conejito acá, el conejito de Playboy. Y el ojito del conejito era como una piedrita brillante. Y entonces me compré mis lentes Playboy pensando que pues íbamos a ir a la playa en el campamento y estaba duro el sol y íbamos a estar en el equipo de campamento. En cuanto yo llegué y alguien de los líderes se dio cuenta de mis lentes, me dijo, oye, a ver, ven acá. Y aquí decían, Playboy. Dice, pero ¿tú sabes lo que es Playboy? Y dije, pues claro que sí, ¿quién no lo sabe? Dice, ¿y por qué te pones esto? Y yo le dije, ¿qué tiene? Dijo, es una revista pornográfica.
No, son unos lentes de sol, dije yo. Y me dijo, pero tiene el nombre. Me dijo, por lo menos ráspale el conejito ese, quítaselo. Y le dije, no, si le quito y le raspo el conejito van a valer 3 pesos. Estos lentes son caros. A ver, pregunta, ¿yo no me había convertido a Cristo? ¿No era un cristiano verdadero? Sí. La cosa es que yo no entendía el tremendo tropezón que podía causar a alguna otra persona. Claro, nadie iba a estar todo el día viendo mis lentes Playboy, pero el hecho de que alguien del equipo de un campamento cristiano, digo, sale, como dicen ahora, el chiste se cuenta solo, ¿no? Iba a ser muy contradictorio, pues yo no lo entendía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo era nuevo, había pasado un año de mi conversión con muy poco, pero muy poco alimento. Ahora lo entiendo, ¿no? Y por supuesto que actualmente no lo haría. ¿Por qué razón? Porque, bueno, porque obviamente ahora entiendo las cuestiones de hacer tropezar a otras personas, uno se abstiene de ciertas cosas porque dice, bueno, el hermano es nuevo o el hermano es todavía ya avanzó a algo, pero es inmaduro en cuanto a esto. Y no me gustaría ser yo quien le ponga la piedra de tropiezo. Este domingo, por cierto, en la congregación, en el culto, en la reunión, ¿se acuerdan que hablamos un poco de eso? De cuidado con ser nosotros, ¿se acuerdan? En Gálatas, porque en la historia del texto que vimos, en Gálatas 2, a partir del versículo 10, cómo Pedro había sido hipócrita, se había portado de una manera, había despreciado los ágapes con los hermanos, se había retraído, y había arrastrado a Bernabé, había arrastrado a otros más, y estaba rompiendo algo que el Señor, ¿se acuerdan? Que dije, son 5 cosas esenciales, porque son esenciales, que no deben romperse porque son valiosas para el Señor. Y la número 1 era, ¿alguien se acuerda? Sí, la unidad de la iglesia. Esta hermana, ¿eres Aimé? ¿Sí? Sí, soy Aimé. Aimé, vas a exentar. Muy bien. ¿Y sabes por qué? No, sí, ¿sabes por qué? Porque hay un estudio que demuestra que en 24 horas después de la predicación del domingo a la gente no se le acuerda de qué se predicó. Muy bien. ¿Sabes qué? Tienes un punto extra. Muy bien. La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Es algo muy valioso. Y cuidado que seamos nosotros, les decía, los que le metamos el pie a unos cuantos hermanos de la iglesia que están comenzando a querer caminar, que están comenzando a crecer. Todo esto es parte de la vida cristiana. Estoy recapitulando un poco lo del domingo, pero vale la pena. Ese cuidado que seamos nosotros, los que con nuestras actitudes, con nuestra hipocresía, con nuestra falta de empatía, ¿se acuerdan lo que hicimos al final? Cuando les pedí, por favor, animen a alguien. Colosenses, en Colosenses el apóstol Pablo dice, exhortaos los unos a los otros con alegría, animaos, dicen en algunas otras cartas. Y les pedí, a ver, alguien que anime a alguien y vamos a hacerlo así como una dinámica de hoy. Y al final yo les pedía, por favor, que seamos empáticos con la situación de algunos hermanos. Y parte de ser empático es entender, sí, que así como hay hermanos que pueden tener una situación de salud, si en la congregación, ¿cuánto vamos a suponer que nos juntáramos fielmente 20 personas cada domingo? Si en la congregación 17 personas fueran diabéticas, me caería muy mal el que insiste en llegar con 6 litros de Coca-Cola cada domingo. Porque eso es una falta de empatía. ¿Sí? ¿Qué necesitamos hacer? Es un ejemplo, permítame esta libertad nada más. Dices, bueno, hay 17, somos 20 y 17 son diabéticos. Y les tienta la Coca-Cola
y les tienta el pastel y les tientan las cosas que les pueden hacer mucho mal. Yo como hermano de ellos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues hermanos, aquí está el garrafón de agua cristal. Yo invito toda la que puedan tomar, o si acaso agua mineral, o a lo mejor refresquito sin azúcar, y algo que podamos comer todos. Si yo sé que un hermano tiene una condición, por ejemplo, no sé, es nervioso, se altera, ¿qué es lo que voy a hacer? Oye, no vas a ir a decirle, oye, hermano, qué tremendo está de la guerra con Ucrania. ¿No viste la bomba que cayó? ¿Cómo quedaron hechos cachitos? Como 20. No, qué bárbaro. Oye, y los secuestros acá, ¿supiste que, mataron a ese aquí, mataron a ese acá? Antes de que termines de hablar, ese hermano ya le dio un infarto y se cayó muerto. ¿Cómo le hace falta a la iglesia moderna ser empática, ser amorosa? Y bueno, nosotros lo somos, lo hablamos este domingo y lo pusimos en práctica, ¿no? Y espero que sea para largo, que podamos tener esa clase de prácticas que edifican la iglesia y que son parte de la vida cristiana. Entonces, cuidado que seamos nosotros los que al final acabamos logrando que alguien deserte de la iglesia. Porque resulta que se acababa de convertir, pero le empezamos a exigir que se porte como si fuera un cristiano de 50 años de madurez. Y eso no se puede de la noche a la mañana. Es nacido de nuevo, ha experimentado el nuevo nacimiento, la regeneración, sí, tiene al Espíritu de Dios morando en él, sí, pero todavía necesita tiempo para saber cómo actuar frente a situaciones de la vida misma y poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué haces pasados, 5 años de cristiano y que un día vengan a decirte, después de 5 años de cristiano en tu trabajo, te digan, oye, fíjate que haciendo la contabilidad aquí de la empresa, ya entregamos el informe y ¿qué crees? Mira, $500,000 que nadie se dio cuenta. Nadie sabe de su existencia. Vamos a repartirlo entre nosotros. Que sea nuestra Navidad. ¿Cómo vas a actuar en eso? ¿Cómo vas a actuar cuando te digan, no digas nada al jefe de cómo se perdió esto, de quién se lo robó, de quién lo agarró, quién desvieló el coche, quién llega borracho a cada provocación a trabajar? ¿Qué vas a hacer enfrentando esas cosas? Necesitas enfrentarlo todo eso para saber cómo vas a actuar. Y si has sido responsable de meter lo más que has podido de la palabra de Dios a tu corazón, a tu mente, cuando esas situaciones lleguen, el desánimo, la tristeza, la traición, la hipocresía, el daño que te puede ocasionar a otra persona, te va a doler como ácido, como limón en un ojo, y te va a costar tiempo salir de ahí, pero vas a ir saliendo. Pero son aspectos que vas probando y entonces el terreno ganado se va haciendo cada vez más grande y vas camino hacia la madurez. ¿Sí? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy y me faltan unos puntitos más para dar. Estamos con estas ramificaciones que necesitamos tratar, pero que nos van a servir mucho en nuestro andar cristiano. Esta clase se llama Vida Cristiana y todo esto tiene que ver con la vida cristiana, con el desempeño diario y con la mira y la meta de crecer y llegar a la estatura, como dice la Escritura, del varón perfecto. ¿Hay preguntas? Ahora es el momento, por favor, comentarios. Les escucho. ¿No? ¿Nada? Todo muy claro.
Bueno, tú lo dices porque eres mi esposa. La verdad que sí, todo quiere hablar, no, todo estuvo muy bien explicado. No, estuvo muy bien explicado, hermano. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Es que en lo para despedirnos. Sí, es que ¿qué? No escuché.